Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Muchas gracias por conectarse de nuevo con nosotros a este espacio virtual de la Federación Nacional de Departamentos y de Caracol Radio y Prisa Media, la descentralización, la autonomía territorial y el federalismo. Esta colección de charlas que hemos venido teniendo con autoridades, con historiadores, con académicos, con opinadores en general, hablando sobre este asunto que consideramos es vital para el presente y especialmente para el futuro de nuestra nación. La relación del centro con las regiones, la relación que tenemos hoy, la relación que hemos tenido históricamente y cómo podemos imaginarnos una nueva relación que haga más productiva la forma de trabajar, de convivir entre el centro político administrativo, las regiones, siempre pensando en el beneficio de todos los ciudadanos. En este quinto capítulo queremos hablar de un hecho específico y puntual, porque ha terminado el primer periodo legislativo del Congreso de la República actual, que coincide casi en su totalidad con el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro. Uno de los hitos de este trabajo del Congreso fue la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo que se titula Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Hoy queremos ponerle una lupa especial a ese Plan Nacional de Desarrollo en relación con el asunto que hemos planteado. ¿Qué es lo que ha consignado ese Plan Nacional de Desarrollo sobre autonomía territorial? ¿Es posible que con ese plan de desarrollo lleguemos a cumplir un mejor desempeño de esa relación centro-regiones? ¿Es posible que haya más descentralización que la que hemos tenido durante los últimos años después de la Constitución de 1991? Para eso hemos invitado a tres personas que nos acompañarán durante la próxima hora. El primero de ellos, Fernando Carrillo, quien es el director adjunto para América Latina de Prisa Media, quien fuera ministro del Interior y quien fuera también procurador general de la Nación. También nos acompañan dos gobernadores en ejercicio, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Se conecta inicialmente desde Santa Marta el gobernador Carlos Caicedo. Gobernador, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio de Caracol Radio de la Federación de Departamentos. Muy buenas tardes para ti y para todos los que nos escuchan y nos ven a esta hora y luego en la retransmisión de este programa. Gobernador, pues empecemos con eso que planteé inicialmente. El nuevo Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno, aprobado por el Congreso de la República, ¿trae herramientas que en su concepto permitan mejorar la autonomía de los territorios colombianos? Sinceramente, no. Es decir, desde el punto de vista de la nueva organización territorial del Estado, la que demandamos, la que necesitamos, pues el plan sigue con un modelo tradicional afincado en el centralismo. Y a pesar de que nosotros tenemos una pues muy evidente simpatía por el actual gobierno, afinidad con el conjunto de sus políticas y las propuestas de reforma que le ha planteado a Colombia, tengo que ser muy sincero desde la doble condición que tengo, no solo de gobernador, sino de un ciudadano que ha defendido históricamente el reclamo de los territorios por mayor autonomía, en nuestro caso en clave de federalismo. Lo que consigna el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, es básicamente el ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia ambiental. Esto es un concepto novedoso, pero no tiene nada que ver con el ordenamiento territorial y la distribución adecuada de competencias del centro hacia los territorios, que es el reclamo que hacemos desde prácticamente hace 100 años que tenemos un modelo tan excesivamente centralista, es decir, mucho más, ¿no? Desde la Constitución del 86, 1886, que derogó la Constitución de Río Negro de 1863, pues estamos viviendo un modelo absolutamente centralista. La Constitución de 1991, de hace 30 años aproximadamente, prácticamente copió el preámbulo en cuanto a la declaración de que se adoptaba una constitución para mantener la unidad nacional. Y aunque hay unas premisas en el preámbulo y luego en el articulado de la Constitución del 91 relacionados con un
nuevo ordenamiento del territorio, es decir, no solamente la existencia de la nación, los departamentos, los municipios, sino las regiones y las provincias, nada de esto se desarrolló porque nunca se adoptó de manera adecuada y generosa, como debía ser, una ley de ordenamiento territorial que le diera vida a la autonomía regional y a las provincias. Es decir, que hoy tenemos regiones administrativas y de planificación, y esto no es modificado ciertamente, entonces, por una ley, que es la ley del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial para la Vida, y lo máximo que hace esta ley que adopta el plan es crear, por supuesto, una misión de descentralización. Esto lo plantea en el artículo 224, en el parágrafo cuarto, y es que el Departamento Nacional de Planeación podrá crear esta misión que tiene vigencia durante el periodo de 6 meses, para que luego de creada, en ese periodo de 6 meses, produzca en 24 meses unas, digámosle, recomendaciones para ordenar y distribuir las competencias entre la nación y las entidades territoriales. Es decir, le delega esta misión, esta responsabilidad, una misión que no es nueva en nuestro país, porque ya hemos tenido, digámosle, en los planes de desarrollo anteriores, este tipo de formulaciones, que le delega una misión y que a la postre, con los procesos de caída, por supuesto, que siempre tenemos los gobiernos. Es decir, arrancamos con mucha fuerza, mucha vitalidad por el mandato que el pueblo nos entrega, pero ya cuando estamos en el tercer, cuarto año, pues tenemos que ir avanzando con rapidez en la ejecución del plan, y este asunto de distribuir adecuadamente las competencias entre nación y territorios demanda de muchos consensos políticos. Luego, dejarle a una misión que no tiene la fuerza precisamente para proponer una reforma estructural que luego iría al Congreso de la República, donde tendría que, por supuesto, encontrarse con las dificultades de las mayorías y minorías, los procesos de concertación, negociación, y ya termina ese periodo constitucional de ese Congreso, y luego el presidente, y volverá el país a estar expectante a ver qué pasa en el nuevo periodo de gobierno. Y así se nos ha ido cada 4 años el tiempo en los territorios, esperando nuestro reclamo justo de mayores competencias con recursos. Gobernador, regreso al punto inicial. Queremos analizar qué ha pasado con el Plan Nacional de Desarrollo, que finalmente gobernará la política económica y las relaciones entre el centro y las regiones en los próximos 4 años, que apenas los tocará tangencialmente a ustedes que están terminando su ejercicio como gobernadores, pero que justamente conociendo esa experiencia de trabajo de casi 4 años ya, son ustedes los que mejor nos pueden decir cómo les parece que ha quedado ese plan de desarrollo en relación con este asunto que trabajamos de la autonomía y de la descentralización. Bueno, feliz de estar acá como siempre y en estos espacios de debate o de intercambio de opinión. Yo creo que ha quedado igual a como estábamos, más allá de que se nombre mucho a las regiones, de que se quiera en el papel visibilizar el trabajo de las regiones, no hay verdaderamente herramientas de descentralización o autonomía. Se mencionan temas de fortalecimiento del ordenamiento territorial local que ya existen, que ya tienen los municipios y las gobernaciones en menor medida. Se habla del catastro multipropósito como una gran fuente de recursos y finanzas para los territorios, pero ahí no está la materialización de cómo se va a hacer ese catastro y de cómo va a ser el acompañamiento de la implementación de ese catastro multipropósito en los territorios. Yo hoy tengo un ejemplo claro: creé una agencia catastral, conseguí 43.000 millones de pesos con la Corporación Autónoma de Bogotá, Cundinamarca, CAR, para actualizar catastralmente a los municipios de quinta y sexta categoría que en promedio llevan 20 años sin hacerlo. Municipios que cobran el predial de un lote donde hoy hay 2.000 casas o 2.000 apartamentos, mejor, como por ejemplo en Ricaurte, o en muchos municipios, en Villeta, muchísimos municipios de quinta y sexta categoría que lo necesitan para fortalecer sus recursos territoriales. Y hoy lo que tenemos es que se materializa
la evidente alza de un predial en una ciudad para hacer manifestaciones, pero el gobierno nacional, en lugar de acompañar, lo que hace es enviar a los organismos que vigilan esas entidades, llámese DANE, llámese IGAC, llámese Superintendencia, para ver cómo atacan esas decisiones en lugar de fortalecer y acompañar a los territorios en el fortalecimiento de sus recursos. Así que yo realmente creo que en el Plan Nacional de Desarrollo por sí solo no encontraremos mayores normas que den soluciones efectivas a la descentralización. Tenemos planteado también este asunto de la misión que contempla el Plan Nacional de Desarrollo para estudiar temas de descentralización, que está de alguna manera corriendo paralela con este esfuerzo que ustedes como gobernadores han planteado y que tienen también un grupo de trabajo que quieren dejar para el Congreso de la República algún tipo de reforma descentralizadora. ¿Se puede hacer compatible ese trabajo del plan de desarrollo con el que ustedes han hecho? Más que una propuesta de la Federación de reforma, que una misión, soy partidario de iniciar un proceso pedagógico sobre la necesidad de cambio estructural en la organización del Estado en Colombia hacia una Asamblea Nacional Constituyente. Creo que habría que avanzar en un proceso amplísimo de pedagogía durante un año, cabe decir, estaríamos en el segundo año de este gobierno, y luego durante 2 años y en el marco de una línea de tiempo muy precisa que incluya, por ejemplo, un proceso de consulta y luego del trámite de una consulta respaldada por la ciudadanía en la medida de lo posible por la mayoría de los colombianos, entonces tramitar en el Congreso de la República la necesaria convocatoria de una constituyente, porque no creo que por vía de una misión que luego llegue o allegue una propuesta de reforma al Congreso, vamos a modificar estructuralmente y en un corto periodo de tiempo, lo que ha demorado tantos y tantas décadas en ser reconcentrado en el centro. Yo por eso creo que está muy bien estos ejercicios de construcción de documentos, de propuestas, de ir a una misión, pero creo que hay que ir a un proceso de pedagogía hacia la ciudadanía, porque es que muchos ciudadanos no tienen claro por qué es que debemos transitar a un país más autónomo o a un sistema federal de gobierno, porque han conocido desde 1886 a la fecha no solamente el centralismo que nos es ya característico, sino la satanización de los modelos autonomistas o federalistas. Es decir, hay una asociación de la propuesta federal aquí en Colombia, que es obviamente calculada por algunos sectores como que esta es generadora de guerras, de conflictos, de fracturas, etc. Y esta es, por supuesto, una forma de sacarle el quite a la discusión. En el mundo, los grandes países, y Colombia es uno de ellos, este es el segundo país con mayor población hispanohablante del mundo, 52 millones de personas, es decir, después de México, Colombia. Pero además, este país es una de las 4 economías más importantes de toda Latinoamérica. Yo realmente siempre he creído que el tema de descentralización pasa por la voluntad del presidente de la República, como debe pasar por la voluntad del gobernador de qué tanto quiere que sus municipios sean descentralizados. Yo, por ejemplo, entrego la ejecución de los proyectos a los municipios desde Cundinamarca, dejamos que sean los municipios los que determinen la gran mayoría de los proyectos que quieren desarrollar en su territorio. Nadie conoce más que quien vive en un municipio su problemática. Por supuesto, si alguien se quiere inventar una piscina de olas en un municipio que tiene enormes necesidades, pues ahí diremos que no, pero respetamos enormemente la autonomía de las personas que han sido elegidas por la comunidad, y ese es un tema de voluntad mía para con los municipios, y así debe ser desde el gobierno nacional. Para nadie es un secreto, y aquí tenemos que hablar las cosas como son. Todos tenemos amigos o cercanos o conocidos y personas que no lo son en el Congreso de la República, y todo trámite de este tipo
que toca a los territorios y a sus finanzas, no se ve de manera técnica y objetiva, sino que siempre tiene un componente político. Soy amigo del gobernador, soy amigo del alcalde de la ciudad capital, soy amigo del alcalde de los municipios donde yo soy fuerte, y una decisión de darle mayor capacidad y libertad me va a perjudicar como congresista cuando yo vaya a las elecciones territoriales. Muchas veces pasan por eso las decisiones más que por lo técnico y lo político. Hoy hay una decisión del presidente de la República que con su sola voluntad puede comenzar a generar confianza de descentralización y parar un poco a quienes creen o piensan que la solución es el federalismo. Yo, a pesar de que la gran mayoría de mis compañeros gobernadores hablan y están de acuerdo con el federalismo, yo soy más partidario de la real descentralización. Si hubiera real descentralización, los gobernadores del país no estarían hablando de la posibilidad de federalismo. Hoy, cuando vemos que, y lo decía ahora Carlos Caicedo, cuando para nombrar un docente tenemos que pedirle permiso al Ministerio de Educación para el reemplazo de una profe que se va en licencia de maternidad, y cuando nos llega la autorización del ministerio ya la profe volvió de su licencia de maternidad y los niños quedaron agrupados con otro salón a cargo de una profe que duplicó su trabajo. Son temas tan elementales que hacen que no podamos tener confianza y creer realmente en la descentralización. Eso por mencionar lo menos, pero también lo más. Hoy hay más de 9 billones de pesos en el FOMPET que son de los departamentos y el Ministerio de Hacienda no se los ha querido girar. Y también tenemos proyectos en regalías que se presentan por los municipios y luego en el DNP nos dicen que no están de acuerdo con ese proyecto. O sea, deciden qué hacer con la plata que es de los territorios. Y nada de eso requiere modificaciones ni legales ni constitucionales, requieren simplemente voluntad del gobierno para que comiencen a verse y a ejecutarse las descentralizaciones. De misión de descentralización hemos hablado hace mucho. De hecho, hoy hay una misión de descentralización funcionando desde el gobierno presidencial anterior con el presidente Duque. Ahora se habla de una nueva y finalmente esas son mesas técnicas y mesas teóricas, pero la práctica pasa y se materializa con la voluntad del gobierno nacional. Gobernador, quisiera que ahondáramos en ese punto. Usted lo ha dejado claro, voluntad política, pero ha dicho dos cosas que me parece interesante que desarrollemos. Una es que usted ha dicho debemos frenar ese intento federalizador. Lo que hay que hacer es profundizar y hacer real la descentralización. Y nos ha dado ejemplos de qué hay que hacer. ¿Cómo cree usted que con los elementos que tenemos hoy en el Plan de Desarrollo, en la Constitución Nacional, en las leyes que ha tramitado el Congreso de la República, cómo hoy podríamos hacer real esa descentralización sin tener que apelar a una figura federal o de otro tipo? Girando los recursos del FOMPET, girándole los 9 billones de pesos a los departamentos que son de los departamentos. Basta recordar otro ejemplo y es el del fondo de emergencias. Ese fondo de emergencias que fue utilizado por el gobierno Duque para atender la pandemia fue un préstamo de recursos de los departamentos a la nación, pero son recursos que tiene la nación y no le pertenecen, dándole autonomía absoluta en los OCATs a los entes territoriales para que decidan con la plata que les corresponde de regalías qué proyectos van a realizar. Mire esta situación paradójica. La alimentación y el transporte escolar son una dolencia en todos los territorios, no solo porque no hay la plata, sino porque además se genera un ambiente alrededor y un ruido de corrupción muy grande frente al PAE principalmente. Los departamentos, no hay uno solo que tenga la totalidad de la plata para pagar el PAE. Recibimos recursos de la nación, ponemos una plata nuestra, pero Cundinamarca, por ejemplo, utiliza plata de regalías para la alimentación escolar y para el transporte escolar. Y este año llegó el gobierno y nos dijo, no, usted no puede utilizar la plata para eso, solo lo puede utilizar para esta vía. Y entonces, si le hago caso al gobierno de qué hacer con mis recursos, pues tengo que dejar el PAE sin financiación y tengo que dejar medio año a los niños sin la alimentación, y viene la Procuraduría y vienen los entes de control y el que tiene el inconveniente es el gobernador, así quien no le haya autorizado el recurso sea la nación. Giro de los recursos del FOMPET, independencia para decidir qué se hace con los recursos de regalías en proyectos que deban tener, por supuesto, insisto, el veto cuando se está hablando de proyectos que no coinciden con las necesidades del territorio, pero realmente en mi experiencia los gobiernos piden lo que en su sentir hace falta en el territorio. ¿Por qué me parece a mí que la real descentralización con muestras de voluntad es lo necesario? Porque dar ese siguiente paso
hablar de federalismo también implica una desigualdad en los territorios. Cundinamarca es un departamento que de la mano con Bogotá tiene casi el 32% del Producto Interno Bruto de la nación, pero ese no es el caso de todos los departamentos. Cundinamarca pasó en este cuatrenio de tener 3 billones de pesos a 5 billones de pesos de presupuesto sin crear impuestos, pero ese no es el caso del departamento del Cauca, o del Chocó, o de Nariño, o del Guaviare, o de muchos otros. Y al decir cada uno se vuelve una isla y cada uno se vuelve totalmente autónomo, estamos también dejando aún más rezagados a muchos departamentos. Pero mire inclusive otro ejemplo, el hablar de la constituyente hace que si se abre esa puertica, por una constituyente quieran no solo hablar de los territorios, sino meter muchas más cosas que en esta coyuntura pueden ser perjudiciales. Y adicionalmente, aquí también, digamos, cuando se habla de federalismo, tenemos en mi opinión, volver al punto anterior, y es todos debemos aquí tener una gran bolsa y distribuirla equitativamente con autonomía. Nada más quisiéramos todos los colombianos que Santa Marta tuviera su acueducto. Y mire que es una obra de cerca de 2 billones de pesos que para megaproyectos no pareciera imposible, pero seguramente el Magdalena como entidad federal sola no puede hacerlo. Y si pudiera, por ejemplo, ser un proyecto de interés nacional estratégico enfocado al turismo, que es una de las banderas hoy del gobierno nacional. ¿Qué más va a traer turismo para Santa Marta que garantizarle a toda la hotelería, a toda la construcción, que ya hay un acueducto digno? O sea, aquí el tema realmente, insisto, por mi experiencia como alcalde en el 2012-2015 y hoy como gobernador, pasa por la voluntad en todos los niveles, en los alcaldes de ejecutar con sus juntas de acción comunal, en los gobernadores por permitírselo hacer a los municipios y a las juntas, que algo se está viendo hoy, y en lo que Cundinamarca es modelo, con más de 2.500 proyectos hechos por las juntas de acción comunal sin que se pierda un solo peso. Y falta hoy, creemos, el ejemplo del gobierno nacional, que no todos los gobiernos nacionales se dedican a hablar de esa garantía de la descentralización en el papel, pero que no se materializa en la práctica. Pero en ese punto, gobernador, tengo que recordar unas palabras del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien señalaba con este ejemplo del acueducto, que es una petición que se le hizo al gobierno de Álvaro Uribe, al gobierno de Juan Manuel Santos, o los gobiernos de ellos, al gobierno de Iván Duque, y ahora están esperando algo del gobierno de Gustavo Petro. Usted lo que dice es, se necesita voluntad, se entiende, se necesita voluntad, pero, hombre, la historia nos muestra que no se puede quedar al amparo de la voluntad. Nada garantiza que aunque llegue un gobierno, en este caso el de Gustavo Petro, que con voluntad cumpla esa descentralización, el siguiente también lo va a cumplir. Entonces le pregunto, ¿no hace falta algo más que esa voluntad? ¿No hace falta algún cambio de tipo constitucional o legal para obligar al gobierno central a cumplir eso que es el deber? Sí, sí, seguramente sí. Y por supuesto que en la medida en que lo obtuviéramos, creo que la vía de la consulta popular sería el camino, que es un camino intermedio entre ir al Congreso o ir a una constituyente. Creo que una consulta popular sería un mecanismo interesante. Pero cuando yo me refiero a estos hechos de voluntad, estoy hablando de hechos que podrían demostrar la descentralización hoy. La orden del presidente para que se firme mañana el desembolso del Ministerio del POMPET es para mostrar ya, claro, para que todos sintamos que está llegando el recurso, que está llegando las posibilidades de cumplir todo lo que las leyes nos establecen como obligaciones, pero también que están llegando los recursos. Ahorita quieren meter seguramente en la próxima legislatura las obligaciones del mantenimiento de las cárceles, no de la construcción, del mantenimiento de los presos que van a ir a esas cárceles, y la quieren dejar principalmente en los municipios donde están las cárceles y subsidiariamente en los departamentos, pero sin dar los recursos para eso. Y esto precisamente es lo que queremos nosotros evitar. Como plan inmediato, voluntad política, y como garantía y soporte legal, creo que una consulta popular en la que la gente entienda, porque hoy esta es una pelea de quienes gobernamos, pero que la gente tal vez no entiende, y eso me pasa un poco en mi región con la región metropolitana, y es que muchas veces la gente dice, yo no sé si estoy de acuerdo o no con la región metropolitana, porque no sé en qué consiste. Seguramente cuando vean que consiste en poder tener el mismo pasaje para subirse
en Transmilenio, en Metro, en Regiotram y en el transporte en Bogotá o en los municipios de Cundinamarca, le va a sonar interesante porque le facilita la vida. Cuando vea que se trata de hacer obras de infraestructura que conecten a los dos, a Cundinamarca, a Bogotá, le va a gustar porque le mejora la calidad de vida. Pero mientras la gente no lo conozca, pues no va a luchar porque eso sea posible. Y creo que el salir a la calle y pedirle a la gente que acompañe a los gobiernos a buscar su autonomía puede ser el camino para legitimizar esa petición, pero también para que todos salgamos a la calle a mostrar las bondades de poder tener celeridad en la ejecución de acciones. Nadie en la calle se imagina que para yo nombrar el reemplazo de una profe que se va de licencia, tenga que pedirle permiso y esperar a que el Ministerio de Defensa me lo conceda para suplir una vacante. Educación. Gobernador, usted como todos sus colegas está en el último año de ejercicio y por eso tiene ya, y usted también lo dijo, fue alcalde antes, tiene un bagaje amplio de ese manejo administrativo y de esa relación con la nación. Para los próximos gobernadores, para el próximo gobernador de Cundinamarca, a título de consejo, ¿usted qué le diría que deben hacer tan pronto lleguen a ejercer sus funciones para asegurar que tenga mayor autonomía en el manejo de la región que tendrá que gobernar? Pedir de inmediato el bloque de trabajo con el Congreso de la República. Para nadie es un secreto que las personas que lleguen a gobernar departamentos y ciudades capitales, ciudades intermedias y municipios a partir del 1 de enero, tienen un peso político iniciando su gobierno que es importante y que puede hacer que el Congreso se les una en el propósito de buscar una ley o de buscar la presión al gobierno, la presión sana, por supuesto, con argumentos y mostrando la fuerza territorial para que el gobierno comience a hacer esos gestos de descentralización. Es lo primero a lo que hay que enfocarse, es el consejo que yo le doy a quienes lleguen a gobernar los territorios a partir del próximo año, y esa debe ser una misión de la Federación Nacional de Departamentos, de Asocapitales, de Asointermedias, de la Federación de Municipios, de todos en la misma mesa, ir y hablar de ese propósito común que es, primero, para que hablemos de descentralización y para que hablemos de garantías efectivas en los territorios, déjeme administrar lo que es mío, lo que ya tiene una ley que dice que es mío, el FOMPET, las regalías, etcétera, y con la tranquilidad de que usted ya me está dejando lo que hace muchos años debería tener, comencemos a hablar de lo demás. Y también quiero, para finalizar y agradeciéndole mucho su tiempo, gobernador, regresar al punto inicial de este espacio que es el Plan Nacional de Desarrollo, pensando en estas necesidades regionales, en esta autonomía regional. Para el caso de Cundinamarca, ¿cuál de los puntos del Plan Nacional de Desarrollo tendría que ser el eje central de trabajo en los próximos años? Bueno, sin duda alguna, la herramienta que está en el Plan Nacional de Desarrollo de catastro multipropósito es una herramienta muy importante para fortalecer las finanzas territoriales de todos los municipios, desde el de categoría especial hasta el de sexta categoría. Pero lo importante aquí es que el gobierno quiera acompañar a los municipios que tomen la decisión, que no es popular, de actualizar los catastros y no que se conviertan en el enemigo del gobierno que quiere utilizar esos mecanismos que ellos mismos han establecido. Continuamos en este espacio de Caracol Radio y la Federación Nacional de Departamentos, en el que hablamos sobre descentralización administrativa, sobre autonomía territorial, posiblemente sobre federalismo, analizando los espacios que hay aún en el país para desarrollar ese aspecto que no se ha desarrollado de la Constitución Política de 1991. Escuchamos ahora a dos gobernadores del país, a Nicolás García, el gobernador de Cundinamarca, a Carlos Caicedo, el gobernador del Magdalena, quienes, como tantos otros, casi todos, podríamos decir, los 32 gobernadores de esta nación, se quejan permanentemente de la dificultad que tienen para desarrollar sus programas por la enorme centralización política y administrativa que tiene Colombia y de cómo en el reciente Plan Nacional de Desarrollo aprobado para este gobierno de Gustavo Petro, que es una política mundial por la vida, pues tampoco encuentran los mecanismos para desarrollar esa descentralización. La queja repetida es que no hemos avanzado en aplicar lo que ordena la Constitución de 1991. Y por eso, después de escuchar a los gobernadores, ahora hemos contactado a Fernando Carrillo Flores. Él fue constituyente, llegó a esa Constitución, llegó a redactar
Constitución y la Carta Política en la Asamblea Nacional Constituyente representando a las juventudes y después ha tenido una larga vida política en la que ha sido, entre otros cargos, Procurador General de la Nación, embajador o ministro de Estado. Doctor Fernando Carrillo Flores, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este espacio de la Federación de Departamentos y de Caracol Radio. Muchas gracias, Alfonso. Un gran placer estar con ustedes aquí hoy. Muy bien, doctor Carrillo, usted escuchó lo que nos acaban de decir, lo que acaban de analizar y contar los dos gobernadores que he mencionado, el gobernador Caicedo del Magdalena, el gobernador García de Cundinamarca, sobre otro plan de desarrollo, el de Colombia, potencia mundial de la vida, del gobierno de Gustavo Petro, que como tantos otros planes de desarrollo en los últimos 30 años, dicen ellos en su análisis, no desarrolla las ideas de descentralización y de autonomía territorial que se requieren desde las regiones. ¿Qué opina usted de lo que dicen los gobernadores? ¿Está de acuerdo con ese análisis? ¿Qué piensa de ese plan de desarrollo que conocimos hace pocas semanas en Colombia? Yo creo, Alfonso, que les asiste una gran razón a los gobernadores. Ser gobernador en este momento es como una especie de eslabón perdido dentro del sistema constitucional. En la constituyente ese fue uno de los temas que quedó sin resolverse. Fue un tema inacabado. Se defirió a la ley de ordenamiento territorial y una comisión de ordenamiento territorial que se definieran las competencias a nivel nacional, departamental y municipal. Y en realidad lo que se hizo en estas últimas 3 décadas fue muy poco. Y por el contrario, nos encontramos con la pandemia del COVID-19 que recentralizó aún más al Estado. Pero yo creo que es un debate absolutamente oportuno, sano, moderno desde el punto de vista institucional que hay que dar en Colombia. Y hay que darlo principalmente porque esto no es solo un problema de competencias y recursos, es un problema de carácter político. Decía un expresidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que toda la política es local y cualquiera de los problemas del país pasa por esa lente local. La justicia pasa por ahí, la seguridad pasa por ahí, los servicios sociales. Miren ustedes la discusión que hay en el marco de la reforma de la salud. Y ahí está ese debate pendiente. Por eso es tan importante que sean los propios gobernadores los que lo pongan sobre la mesa y se genere un gran diálogo nacional. Yo no creo, la verdad, que la solución sean asambleas constituyentes o, digamos, estrategias que en sí contemplan como una subversión del orden constitucional, cuando por un lado tenemos una ley de regiones que puede ser un gran instrumento para poner en marcha lo que quedó pendiente después de la constituyente, y por el otro lado podemos hacer una cantidad de ajustes que pueden ser constitucionales sin necesidad de constituyente, abrir esa caja de Pandora que es una constituyente y poder lograr avanzar en el tema de la autonomía territorial y por supuesto de lo que hoy se llama la federalización, que sigue siendo una gran aspiración desde la Constitución de Río Negro, que cumple este año 160 años. A propósito de esa mención que usted hace sobre la Constitución de Río Negro de 1863, desde los pasados 8 y 9 de mayo, cuando en ese mismo municipio antioqueño se hizo la conmemoración de los 160 años de esa única Constitución federalista en Colombia, pues se ha venido hablando de que quizás no es necesario llegar a ese límite extremo de buscar una nueva asamblea constituyente para ir a un país federal. Lo que sí sería y parece necesario es desarrollar en el marco de la actual Constitución las necesidades y las ideas ya planteadas de autonomía territorial. En ese sentido, ¿usted qué propone? ¿Qué cree que se puede hacer de inmediato desde el Gobierno Nacional para desarrollar ese aspecto que no se ha desarrollado fundamentalmente en la Constitución del 91? Yo creo que el tema fundamental, Alfonso, es acudir a los instrumentos existentes. Una ley de regiones que se aprobó y existe la posibilidad de replantear el problema de la descentralización administrativa y la descentralización fiscal. Es clarísimo, repito, que estamos en un proceso de recentralización, de concentración de nuevo de las competencias alrededor de la cabeza del Poder Ejecutivo, que eso ha traído además problemas adicionales de populismo, de autoritarismo, de desconocimiento de lo que representa lo local como la puerta de entrada de la solución de los problemas de la comunidad. Uno casi que podría decir, por ejemplo, para hablar del plan de desarrollo, que todo ese esquema que montó específicamente el acuerdo de paz tenía que ver con el fortalecimiento de las regiones. Y ahí hay mucho para rescatar en ese campo, mucho para rescatar en el campo de llegar con los servicios sociales del Estado, porque yo creo que dentro del diagnóstico, Alfonso, si algo característico es esta gran debilidad institucional de las autonomías territoriales, como se llaman en España, de los departamentos, en el caso nuestro, y eso implica necesariamente que no se posee ni el capital humano, ni el capital social, y mucho menos, por ejemplo, el capital empresarial
Alguien decía que fue, creo, el propio director de Planeación Nacional, que más que la descentralización fiscal, lo que necesitamos es descentralización económica, y eso significa que haya polos de desarrollo económico en las regiones y que no venga todo de arriba como providencialmente del Estado central a nivel de recursos. Para eso se necesita tiempo, se necesita participación del sector privado y se necesita focalizarse en otros puntos distintos del agua y de lo ambiental, que es a lo que apunta esencialmente el plan de desarrollo. Y me refiero específicamente al control territorial del Estado. Yo creo que esa es la columna vertebral de todos los problemas de las regiones en los últimos meses en Colombia. Y para eso se necesita una política pública de seguridad que entregue una cantidad de competencias y de atribuciones a mandatarios que hoy en día son convidados de piedra en el proceso de desarrollo. Es que los departamentos hacen planes de desarrollo y para eso tienen que ir a arrodillarse y mendigar al gobierno central. Yo creo que eso es lo que hay que acabar. Y en plena época preelectoral, Alfonso, uno no puede dejar de mencionar, por ejemplo, lo que representa ese matrimonio siempre maldito entre el dinero y la política, en la financiación de las campañas de carácter local. No tenemos una justicia electoral lo suficientemente fuerte para examinar lo que está pasando con el financiamiento de las campañas a nivel local. Y de hecho no se necesita ser profeta del apocalipsis para decir que se van a meter por ese camino una cantidad de economías ilícitas, de representantes de sectores que propiamente están por fuera de la democracia, por supuesto, y por fuera de la legalidad. Luego hay de nuevo, insistimos, en la necesidad de pensar en una instancia que recupere su legitimidad. Las gobernaciones, los departamentos aparecieron como instancias bisagra, pero hoy en día, repito, son como una especie de fantasmas ambulantes que se mueven en el campo de la descentralización, con los gobernadores simplemente emitiendo opiniones, pero siempre sometidas a la discrecionalidad absoluta que tiene el gobierno central y a la poca discrecionalidad que tienen los gobernadores para solucionar sobre todo los grandes problemas sociales de pobreza, inequidad, exclusión, que requieren también ese replanteamiento de la descentralización. Muy bien, y muchas gracias, doctor Fernando Carrillo Flores, ex constituyente, ex procurador, embajador, ex ministro de Estado. Le agradezco por haber estado con nosotros hoy, por habernos acompañado en este análisis, y quiero terminar haciéndole también la pregunta, ya lejos del análisis político y del análisis constitucional, ¿qué esperanzas tiene usted? ¿Cree que en este momento, que es un momento además de votaciones que se acercan para elegir nuevos dignatarios regionales justamente a final de este año, cuando se esté acabando el mes de octubre, hay esperanza, repito, para que haya por fin un acuerdo entre las regiones y el gobierno central y se desarrolle esa necesidad de autonomía de la que tanto estamos hablando? Yo creo que la clave, apreciado Alfonso, es tener un gran diálogo nacional sobre los temas de la descentralización, la autonomía territorial, incluso la federalización, sin pasiones, sin excesos de carácter político, sin forzar la agenda. Pero volvamos a lo que tristemente hay que reconocerlo 30 años después, no logró hacer la constituyente, porque la verdad sea dicha, el único punto, apreciado Alfonso, sobre el cual no hubo consenso en el marco de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente fue precisamente este sector del ordenamiento territorial. Luego eso hay que hacerlo en términos de nacionales, departamentales, municipales, con la sociedad civil, con los diversos actores, y para eso se requiere mucha filigrana desde el punto de vista de la deliberación, de la búsqueda del consenso, sin imposiciones, como creo que lo están sugiriendo los gobernadores que ya están terminando su periodo porque se van a elegir sus reemplazos el último domingo de octubre y que requerirían, repito, convocar un gran diálogo nacional acerca del ordenamiento territorial, como lo están haciendo muchos ordenamientos constitucionales hoy en el mundo. Luego, la respuesta es sí, el ciudadano tiene un poder y tiene que aportar a ese debate y replantear indiscutiblemente en términos modernos de una constitución del siglo XXI tantas cosas que ameritan ser rectificadas, adicionadas, modificadas en el campo de las competencias de departamentos y municipios frente al gobierno nacional, que sigue siendo ese poder exagerado, centralizado, muchas veces autoritario y lleno de populismo, como está sucediendo muchas veces en nuestra América Latina. Pues de nuevo, muchas gracias a usted, Fernando Carrillo Flores, con quien terminamos así este nuevo programa en el que hablamos sobre autonomía territorial, sobre descentralización administrativa y sobre federalismo en Colombia.
Volveremos muy pronto acá en estos espacios digitales de Caracol Radio y de la Federación Nacional de Departamentos para hablar de este y de otros temas de interés para todos ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente. Pronto estaremos cerrando este ciclo de la federalización para Colombia. Gracias a todos.